Muy bien, chicos, vamos esta semana a recordar, bueno, varias introducciones. Vamos a hablar sobre la introducción a la biología, introducción a la histología. Vamos a ver lo que son sistemas. No sé si ya vieron la plataforma que ya publiqué, ya publiqué los temas que vamos a ver esta semana. Entonces vamos a ver hoy día lo que es la introducción a la biología y a la histología. Ya, es muy importante porque ustedes van a tratar con seres humanos y básicamente ustedes deben de conocer algunas definiciones, términos que se aplican a los seres humanos como tal. Entonces, como sabemos, la vida es un proceso que se caracteriza porque los seres vivos tenemos la capacidad de mantenerse, crecer, reproducirse y adaptarse al entorno en que nos rodea. Existen varias características fundamentales de la vida que es muy importante que nosotros la aprendamos, como es la organización, la homeostasis, el metabolismo, el crecimiento junto con el desarrollo, la adaptación, reproducción y la irritabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es la organización? Bueno, la organización es que nosotros estábamos organizados jerárquicamente desde las células hasta los organismos completos, pasando por tejidos, órganos y sistemas, que fue la primera clase que nosotros vimos, si ustedes recuerdan. Luego la homeostasis es que los seres vivos mantenemos un equilibrio interno constante. Nosotros regulamos la temperatura, regulamos el pH, las concentraciones de iones, entre otros. Eso es fundamental para nosotros los seres vivos. No olvidar eso. Nosotros los seres vivos realizamos reacciones químicas para obtener energía y utilizamos todos los nutrientes necesarios para que nuestro sistema trabaje correctamente. Una vez que nosotros crecemos, aumentamos de tamaño a lo largo de la vida y seguimos un patrón específico de desarrollo. Si recuerdan, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero durante ese proceso, nosotros nos vamos a adaptar al entorno y vamos a evolucionar para poder sobrevivir en él. Si recordamos, pasamos por una pandemia COVID-19, donde nosotros tuvimos que adaptarnos a todas las situaciones que nos estaban amenazando para convivir con el virus. También nosotros generamos descendencia transmitiendo nuestra genética a través de dos tipos de reproducciones, sexual y asexual. Sexual la hacen nosotros los seres humanos y la asexual los seres de las plantas, todo lo que es el reino vegetal. ¿Ya? Y la irritabilidad de los seres vivos responden a estímulos del medio ambiente como la luz, el sonido, el calor, entre otros. Entonces, esto es pregunta de ley de cualquier prueba de diagnóstico o del examen final. ¿Ya? Importante que la recuerden. Muy bien, entonces nosotros tenemos diferentes niveles de organización que lo vamos a aprender desde la parte más inferior hasta la parte más superior. Ya es importante que reconozcamos el orden. Primero es subatómico, segundo es molecular, tercero es celular. ¿Ya? El subatómico nos vamos a referir a todas las partículas subatómicas como protones, neutrones, electrones que forman átomos. Esto nos enseñaron en biología o también en química en el colegio, si recuerdan. Las moléculas son combinaciones entre átomos que se unen mediante enlaces químicos. Por ejemplo, son los carbohidratos, los lípidos, proteínas, los ácidos nucleicos. Todo eso son importantes a nivel molecular. Cuando los átomos y las moléculas forman células, que es la unidad básica y estructural de todos los seres vivos, ya los procariontes, que ya mismo vamos a ver, son los que no tienen núcleo definido, los eucariotes sí tienen núcleo definido, cuya función es síntesis del ADN. Y las células van a cumplir diferentes funciones de acuerdo al tipo en que, estén organizados. ¿Ya? Es importante eso. Muy bien. Entonces, luego vamos a tejidos. Los tejidos son conjuntos de células que realizan una función específica como
el tejido muscular, el tejido nervioso, el epitelial, entre otros, el cardíaco también. Los órganos, que es la siguiente, son una estructura formada por tejidos que trabajan juntos para realizar una función específica. ¿Ya? También niveles de sistema. Los sistemas son grupos de órganos que trabajan para realizar funciones complejas, como el sistema circulatorio, digestivo, entre otros. Y el órgano, bueno, como el hígado, el corazón. ¿Ya? Luego que tenemos de órganos sistema, vamos a organismos. Los organismos son seres vivos individuales que están formados por varios sistemas que trabajan en conjunto. También tenemos a nivel poblacional cuando uno o más individuos de una misma especie habitan en un área determinada. Y luego a nivel de comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, ojo, diferentes especies que conviven en una área determinada. ¿Ya? Entonces, todos estos niveles de organización es muy importante que ustedes los recuerden. ¿Ya? Importante que ustedes los recuerden porque pueden ser preguntados. ¿Ya? No se olviden que vamos desde lo más pequeño a lo más grande. Lo más grande es comunidad y lo más pequeño son los niveles subatómicos. Muy bien. También tenemos otros niveles como el ecosistema. Tenemos otro nivel como es el ecosistema, que es un sistema complejo que incluye los organismos vivos y el medio ambiente. También tenemos la biosfera, que es la capa de tierra donde todos los seres vivos, incluyendo los sistemas terrestres, acuáticos y aéreos. Entonces, si les preguntamos el nivel más grande, también está la biosfera, ¿ya? Y dentro de lo que es seres humanos está el nivel poblacional. Entonces, sabemos que la célula es la unidad estructural y funcional básica de todos los seres vivos eucariotos. Todas las funciones vitales de los seres vivos, como la respiración, la nutrición, la excreción y la reproducción, todas estas se va a realizar a través de la célula, no olvidar eso. La célula es aquella unidad funcional de todos los seres vivos. Las células procariotas son las células más simples y se encuentran en bacterias y cianobacterias. No tienen núcleo, no tiene orgánulos membranosos, ni tampoco, y todo su material está disperso en el citoplasma. Que pregunta de examen, no se olviden, el material genético de las células procariotas está en el citoplasma. En cambio, el de las células eucariotas están en el núcleo. Las células eucariotas son más complejas, se encuentran en todos los seres vivos evolucionados, como plantas, animales, hongos. Tienen un núcleo definido que está formado por una membrana nuclear, orgánulos membranosos como la mitocondria, el retículo, el aparato, y el material, como ya lo dije, está en el núcleo. Este material va a estar organizado en cromosomas. No se olviden, cromosomas. Ya, cromosomas. Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuáles son las estructuras que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la membrana es la capa que recubre la célula y separa lo que está dentro y lo que está afuera. Y esto va a ser como un filtro. Va a regular todo lo que está en la célula. El citoplasma es el líquido gelatinoso que se encuentra dentro y contiene orgánulos y estructuras. El núcleo es donde está todo el ADN. Y la mitocondria es lo que se encarga de de todo lo que es la respiración, la producción de energía, para que esta energía sea utilizada y que las células cumplan toda su función. ¿Ya? Muy bien. El retículo endoplasmático es un sistema de membrana que se encuentra en el citoplasma y está encargado de la síntesis y el transporte de líquidos
también proteínas y lípidos. No se olvide, proteínas, retículo endoplasmático. El sistema de Golgi o aparato de Golgi es un órgano encargado de la síntesis y transporte de proteínas y de líquidos. Lípidos también. Transporte, no se olvide. Formación y transporte. Los lisosomas son órganos encargados de la digestión. Son como unos, como el sistema intestinal. Digiere y elimina todos los desechos. El centrosoma es un órgano que se encuentra en la célula y se encarga de la formación de los microtúbulos que van a formar la división celular. Muy bien, vamos a ver en esta imagen cómo están distribuidas las dos células, eucariotas y procariotas. Miren que tienen núcleo en la eucariota y la otra tiene, el nucleoide tiene un nucleoide, ¿ya? Núcleo, mitocondria, eucariota, nucleolo, procariota. ¿Pregunta hasta ahí, chicos? Si tienen alguna pregunta, la escriben o pueden activar el micrófono y lo dicen. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones vitales de todos los seres vivos. Entonces tenemos que la reproducción es el proceso por el cual los seres vivos van a producir descendencia, asegurando la continuidad de las especies. Puede ser esta sexual o sexual, como lo dijimos anteriormente. Relación es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos se relacionan con su entorno y con otros seres vivos, incluyendo la detección de estímulos, la coordinación de funciones y la comunicación entre los individuos. La nutrición es el proceso por el cual los seres vivos obtienen nutrientes. Estos nutrientes, recordemos, son importantes para sobrevivir, para crecer y para nutrirnos. Incluye la alimentación, la digestión, la absorción y la eliminación y transporte de todos los nutrientes. La respiración, sin la respiración nosotros no podemos vivir, ya que todos los seres vivos toman oxígeno del aire o del agua y lo utilizan para producir energía. ¿Ya? Y esto es eliminado por medio del dióxido de carbono, que son los desechos. Muy bien. Y la excreción es cuando eliminamos todos los desechos metabólicos producidos en el organismo, como el dióxido de carbono, la orina, las heces y todos los compuestos tóxicos que ustedes logran observar. Muy bien. Partiendo de otro tema, recordemos que la genética es la rama de biología que se va a encargar del estudio de la herencia de los seres vivos. La genética nos permite entender cómo se transmite todas las características de una generación a otra. Por ejemplo, por qué la mamá se parece a su abuela o por qué sus niños se parecen a la mamá o al papá. ¿Ya? Eso también, y los trastornos genéticos también lo estudia eso. Muy bien. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es un cromosoma. Son estructuras celulares que contienen los genes, acuérdense. Y es la unidad básica de la herencia, que es una pregunta que puede ser tomada. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas de cada cédula, 23 está heredado de cada progenitor. Y acuérdense que los hombres somos XY y las mujeres son XX. Y aquel que le da el cromosoma sexual es el hombre, es el que le da el sexo
al niño o a la niña. ¿Ya? Si es XX, le da una X, es niña. Si le da la Y, va a ser niño. Los alelos son diferentes versiones de un mismo gen. Cada alelo se encuentra en una ubicación del cromosoma que se llama locus. Y este gen, este alelo puede ser dominante o recesivo. ¿Ya? Entonces, genotipo y fenotipo son diferentes términos. Por ejemplo, el genotipo es la combinación de alelos que un individuo posee, mientras que el fenotipo es la expresión física de esos alelos. Por ejemplo, el color de los ojos que ustedes tienen es el fenotipo, mientras que los alelos que determinaron ese color son el genotipo. Las leyes de Mendel, por ejemplo, Gregory Mendel fue un monje y biólogo austriaco que estableció las leyes fundamentales para la herencia. Sus leyes se basan en la idea de que los alelos se heredan de manera independiente y estos a su vez se van a combinar aleatoriamente. ¿Ya? Las mutaciones son cambios en la secuencia de los ADN de un gen que puede ser heredado o adquirido a lo largo de la vida. Puede ser beneficiosas, neutrales o a su vez perjudiciales. Y todas las enfermedades genéticas que son causadas por mutaciones de los genes lleva este nombre, enfermedades genéticas. Estas pueden ser heredadas, ya sea de la mamá o del papá, y puede tener diferentes patrones de herencia, como autosómico dominante o recesivo, o a veces ligado al cromosoma X. Preguntas por... ¿Ya? Pregunta. ¿No hay preguntas? Sigamos entonces. Entonces, herencia es el proceso por el cual los rasgos y características de los progenitores se van a transmitir a la descendencia. Los rasgos heredados pueden ser físicos, como la altura, el color de los ojos, las enfermedades también. Y esta se da desde el padre a la madre, desde el padre o la madre a los hijos. El material genético, acuérdense, está en el núcleo que tiene los cromosomas, que tiene 46 cromosomas, que se heredan de los padres 23 pares cada 23 pares, es decir, los 46. No se olviden que el proceso de herencia sigue las leyes de Mendel, que establece que los rasgos se heredan de manera independiente y que se van a unir entre ambos aleatoriamente. Hay alelo dominante y recesivo, por ejemplo, en el fenotipo, la apariencia física generalmente dominante si está presente, mientras que el recesivo solo se expresa si ambos alelos son recesivos. Es pregunta esta también. Por lo tanto, un individuo puede tener un alelo dominante y un alelo recesivo para un rasgo, pero en este caso solamente se pasa el alelo dominante. Para que sea pasado del recesivo debe tener dos. Muy bien. Las mutaciones genéticas también, las mutaciones genéticas también pueden ser heredadas o afectarse por la expresión o también puede alterar las expresiones o los rasgos. Ya vimos que pueden ser beneficiosas o no. No sé si el cáncer de mama es genético en alguno de los casos, también la enfermedad de Huntington o la fibrosis pulmonar. También son enfermedades producidas por eso. Listo. Hasta ahorita hemos visto la introducción a la biología. ¿Ya? No se olviden lo que hemos visto las definiciones, no se olviden de los niveles de organización celular, ya las características de las células, ya también vemos la diferencia entre una célula y otra,
las diferencias, los niveles de organización también, las funciones de cada una de ellas y las características. No olvidar eso. ¿Alguna pregunta, por favor, para pasar al siguiente tema, que es un poquito más divertido? Acuérdense que nosotros vamos a ver órganos, aparatos y sistemas. Vamos a estudiar cada uno de ellos y luego los cuidados que tienen cada uno de estos sistemas cuando los pacientes se enferman. Muy bien. Vamos a ver entonces la introducción a la histología. Bueno, la histología es una rama de la biología que estudia los tejidos del cuerpo humano y animal y todas las características microscópicas que estos tienen. ¿Ya? Esa es la definición de histología. Es importante que la conozca. Estudia los tejidos, tanto el ser humano, animal, como del cuerpo humano, como de los animales también. ¿Ya? No de las plantas. Entonces, ¿qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células similares y que tienen uniones intercelulares que cumplen una función específica en el cuerpo. Ya vimos que la célula es la unidad básica y estructural que tiene la capacidad de llevar procesos metabólicos y también de reproducirse. La sustancia intercelular nos acuerda que es aquel material que permite rodear a las células y les proporciona soporte y nutrición. El microscopio, que vamos a ver las diferencias entre uno y otro, es un instrumento óptico que se utiliza para observar objetos muy pequeños, como células, tejidos, a través de la ampliación de una imagen a 10 hasta 100x. La tinción es un proceso mediante el cual se colorea un tejido o una célula para ver mejor en el microscopio. La anatomía microscópica es aquella que se va a encargar de la estructura y organización de todos los tejidos de las células del cuerpo humano a través, y también de los animales, obviamente, a través del microscopio. La biopsia es cuando se toma una muestra de un órgano para ver qué patología tiene. Y se prepara mediante la fijación, el corte, que en cortes, pero esos cortes son pero muy minúsculos. La tiñen y la ponen una lámina por objeto y ahí se observa en el microscopio. Recuerden que el epitelio es el tejido que recubre las superficies tanto internas como externas del cuerpo y tiene funciones de protección y de secreción. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes conozcan este tipo de terminología para que cuando lo veamos en las clases próximamente, ustedes sepan qué es. ¿Ya? Es importante que recuerden eso. Perfecto. Una vez entendido eso vamos a ver otras definiciones y diferencias entre cada una de ellas, ¿ya? Vamos a ver tejido conectivo. Ustedes saben que el tejido conectivo es aquel que está en todo el cuerpo y tiene función de sostener todo el cuerpo.
¿Ya? Ya, entonces tenemos también el tejido muscular, que es un tejido especializado en la contracción y el movimiento del cuerpo. Ustedes sin este tejido no se pueden mover. Y el nervioso transmite toda la información a través de impulsos nerviosos. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y por último tenemos el tejido cardíaco, que es un tejido muscular especializado que tiene la forma o que forma la mayor parte de todo el corazón y genera impulsos eléctricos rítmicos que hace posible que la contracción sea coordinada con el corazón y a su vez se bombee la sangre por todo el cuerpo. Entonces vamos a ver qué es un microscopio, cuáles son las técnicas de tinción, los tipos y su importancia en la histología, ya que vamos a ver todas las funciones de los sistemas que conforman el aparato, pero de manera sencilla para que ustedes lo conozcan. Entonces tenemos que el microscopio es una herramienta fundamental, ya que permite la observación de los tejidos y las células con mínimo detalle. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto cuántos ¿cuántos tipos de microscopio existen? Dos tipos. Dos Bien. tipos, doctor. El óptico y el electrónico, ¿ya? Vamos a ver la diferencia. El óptico se utiliza luz para ver las muestras. Es el más común, permite observar células y tejidos. En cambio, el electrónico utiliza electrones en lugar de luz para ver la muestra. Tiene mayor resolución que el óptico y se utiliza para observar estructuras muy pequeñas. Muy, pero muy pequeñas. ¿Ya? Ahí vamos a ver una imagen. Si ven que el electrónico es sumamente, ven las cosas más pequeñas, mínimo detalle. Muy bien. Perfecto. Entonces esas son las diferencias entre el uno y el otro. Entonces, también se utilizan técnicas. Vamos a estudiar solamente 4 técnicas para que ustedes las conozcan. Muy bien. Entonces tenemos la más común, que es la hematocilina y eosina. Es una técnica, ojo con esto, que tiñe los núcleos de color azul oscuro, los núcleos, mientras que la eosina tiñe el citoplasma y todo lo que es proteína de color rosado. ¿Ya? La de rosado es eosinófilo y el otro es basófilo. El dicrómico de Manso diferencia dos tipos, ya que tiene fibras colágenas que solo marca de color azul-verde y todas las células de rojo. El PAS se utiliza para detectar carbohidratos, ya que todas estas estructuras las tiñen. Y la evidencia para reconocer el ADN de color azul oscuro y el citoplasma de color rojo. Es importante que se aprendan, por favor, de qué color tiñe cada uno, porque
para que ustedes lo reconozcan en algún momento. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, por favor. Pregunten, chicos, pregunten. Listo, chicos, pregunta, por favor, que está interesante, pero igual para que igual, si ya tienen alguna duda, me avisen. Ya, entonces. Eosina, ácido. ¿Ya? Y este de color rosado, eosinófilo es rosado. Y basófilo, lo azul, ¿ya? Porque es básico, ¿ya? Por eso el azul violeta. ¿Sí ven aquí? Ahí está el azul, que es el núcleo, y lo otro es el citoplasma. Pregunta, por favor. Muy bien. Y esta es la otra tinción. Acuérdense que era verde y rojo y rosado. Aquí está la otra tinción, la del Paz. Y miren la última tinción, donde tiñe de color bien moradito. Entonces, para recordar, no se olviden, tricómetro de Mason, hematocilina y el ácido. Muy bien. Muy bien, chicos. Pregunta, por favor. Vamos a ver los tejidos, las funciones para qué sirven y dónde lo pueden encontrar. Entonces, tenemos el tejido epitelial. Es un tejido que se va a encontrar en toda la superficie externa del cuerpo, así como en las cavidades internas. Se encarga de proteger, absorber, filtrar y excretar sustancias. Hay dos tipos. Hay uno que es de revestimiento que cubre todas las partes externas y el epitelio glandular que se encarga de la secreción de sustancias. Esta es pregunta también de lección, apúntenla por ahí. ¿Ya? Hay dos tipos, uno glandular y uno superficial, que está dentro y afuera del cuerpo. El tejido conectivo une y sostiene otros tejidos y también órganos, también le da flexibilidad y le dan elasticidad. Por ejemplo, el tejido óseo, el cartilaginoso, el adiposo, el sanguíneo, el linfático y fibroso, pregunta de examen, son tipos de tejidos conectivos, ¿ya? Sino que son más especializados. Muy bien. Seguimos con el tejido muscular. Es un tejido que se encarga de la contracción y de la relajación de los músculos del cuerpo. Tiene células musculares llamadas fibras, contiene proteínas como ahí se me fue el nombre, ya me acuerdo, que va a permitir el movimiento.
Y hay 3 tipos, pregunta de examen. Músculo estriado esquelético, músculo liso y músculo estriado cardíaco. Pregunta de examen, no se olvide. Y por último, el tejido nervioso, como veíamos anteriormente, se va a encargar de transmitir y procesar toda la información. Y la unidad básica y estructural aquí es la neurona, que se comunican a través de señales tanto eléctricas como químicas. También contiene células de soporte, que son las células gliales. Hay 2 tipos, el tejido nervioso central, que está en el cerebro, y la médula espinal, pregunta de examen. Y el periférico, que se encuentra en los nervios. ¿Ya? Muy bien, vamos con el otro. La patología, como último tema, la patología es la rama de la medicina que se va a encargar del estudio de tanto las enfermedades y los trastornos que afectan a los tejidos, así como las causas y cuáles son los mecanismos por el cual se producen estas alteraciones. La patología se divide en sus especialidades, por ejemplo, la anatomía patológica, la patología clínica, la patología molecular. Y esto es muy importante porque a través de ella se puede comprender la salud y la enfermedad, ya que permite conocer cuáles son las causas de estas enfermedades. ¿Ya? La investigación científica en la histología es una área muy importante para el avance de la medicina y biología celular, pues esto va a permitir que se utilicen técnicas y herramientas específicas para que los datos precisos sean confiables y también sean puedan dar los médicos un diagnóstico oportuno. Hay diferentes técnicas que permiten investigar a cada una de ellas. Por ejemplo, las técnicas de tinción permiten ver las estructuras celulares. La microscopía a través permite visualizar y analizar las muestras a partir de diferentes microscopios. Ya también hay microscopio también de transmisión o de barrido. Ya, no se olviden de eso. La inmunohistoquímica es una técnica que utiliza anticuerpos específicos para detectar la presencia de proteínas o antígenos. Las imágenes, no se olviden, para procesar y cuantificar datos, también sirve para investigar. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿Listo? Preguntas, chicos. No se olviden que esto en biología celular y en histología se utiliza. Entonces, una vez que todos estos datos fueron obtenidos, se van a analizar para que todos los datos sean interpretados. Y estos resultados los dan al médico para que el médico pueda dar el diagnóstico junto con la clínica. ¿Ya? Es muy importante que se aprendan esto, por favor. ¿Ya? Entonces yo voy a subir
en las diapositivas en el transcurso del día de mañana para que ustedes puedan hacer el mapa conceptual final. Ya les voy a colocar el Mentimeter para que vamos a ver algo sencillo. 5 preguntitas, como siempre, para, para, para repasar.
Sí logran ver, ¿no? Sí, doctor. Ya, coloquemos por favor ya voy a pasar el link directamente, ¿ya? Déjenme ver que no puedo. Al mensaje, ahí está. Ya saben cómo ingresar. Conectémonos por favor. Estén los 8 participantes para iniciar. Porque se va a cerrar la clase ya mismo, ¿ya? Vamos respondiendo rapidito. La patología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades y trastornos de los cuerpos que afectan a tejidos y células. Muy bien, vamos con la otra. La célula es la unidad estructural y funcional básica de todos los seres vivos, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Vamos con la segunda. Muy bien. Verdadero era. Nutrición es el proceso por el cual los seres vivos obtienen los nutrientes necesarios para supervivencia, crecimiento y desarrollo. Muy bien. Vanessa. Muy bien. Verdadero. Acuérdense que el tejido nervioso es el que transmite todos los impulsos. Muy bien.
Le toman por favor una captura de pantalla y lo mandan al grupo, por favor, para registrarlo. Excelente la participación de ustedes, chicos. Aprendieron muy bien el día de hoy. Es importante seguir así para que ustedes sigan practicando. ¿Alguna pregunta que tengan? Me avisan, por favor. Así es similar al examen que ya les voy a poner mañana, la de diagnóstico. Y también la general. Las personas que no han subido el deber, comuníquense conmigo, por favor, para poderles habilitar un par de días más, según la justificación que tengan, por favor, para que no se queden con cero. Y también las pruebas diagnósticas y las evaluaciones que la hayan rendido, o la persona que no haya rendido el examen se comunica conmigo también para para ver qué pasó, por qué no lo han dado, y si es de aperturar, la aperturamos, ¿ya? Con la debida justificación. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana, por favor. Si pueden revisar el tema que vamos a ver mañana.